Buenos días, mi nombre es Lelio Alexander Huiza, soy estudiante de Ingeniería Industrial y voy a exponer con ustedes los dos ejercicios que me corresponden sobre el teorema de la conservación de la energía mecánica. Empecemos. Bueno, como pueden observar, ya estoy metido en el software de la Universidad de Colorado y exactamente en la presión de fluidos. Aquí en este software vamos a solucionar una serie de preguntas sobre la ley de Bernoulli, y el teorema de continuidad. Entonces, empecemos. En el teorema de Bernoulli nos dicen qué relación existe entre la velocidad del fluido y el diámetro de la sección transversal por donde circula. Pues muy sencillo. Esto tiene que ver con el teorema de continuidad, que dice que la cantidad de fluido que entra por unidad de tiempo debe ser igual a la cantidad de fluido que sale por unidad de tiempo. Es decir, ley de conservación de las masas. Lo que entra es igual a lo que sale. Y hay una estrecha relación, debido a que lo que se pretende relacionar es el volumen por una unidad de tiempo. Si nosotros miramos este ejercicio fue sacado inclusive del profesor Sergio Llanos, nos dice que el volumen es A sobre delta X. A significa el área de la entrada y el área de la entrada es una circunferencia y delta X es su altura. Entonces podemos precisamente calcular tanto el área de entrada, el volumen de la entrada, igualmente se comporta de la misma manera con el volumen de salida. Es por eso que cuando reemplazamos área por el delta X, si miramos delta X sobre el delta de t, significa que esto quiere decir el volumen. Esto quiere decir volumen. Distancia sobre tiempo es velocidad. Velocidad. Entonces, la velocidad está ligada respecto al área y la altura donde entra o donde sale el fluido. Por eso se dice que qué relación existe la velocidad del fluido con el diámetro. Claro, la relación que existe entre ellos dos es precisamente con base al volumen de el fluido. Como podemos decir, entonces decimos que delta X sobre delta de t es la velocidad del fluido. Entonces nos vamos a la otra pregunta. ¿Qué relación existe entre la presión hidrostática y la profundidad en el fluido? Recordemos que la presión hidrostática es la que se encuentra en los líquidos cuando están en reposo a una determinada profundidad, y esta presión actúa en todas las direcciones del cuerpo. Significa que a mayor profundidad, mayor presión, y esta presión se expresa en pascales o newtons por metros cuadrados y se demuestra en la siguiente fórmula. Como pueden observar, que la presión atmosférica es igual a fuerza sobre área, pero esta fuerza está estrechamente ligada con la masa por la gravedad, y la masa en un fluido que ocupa un volumen determinado la podemos calcular a través de la densidad. ¿Ya? Entonces, para que tengamos presente eso.
por la altura de los cuerpos. Entonces al final queda estrechamente determinado que la presión atmosférica es igual a la densidad por la altura por la gravedad. Esta altura se hace énfasis a la profundidad. ¿Qué relación existe entre la densidad del fluido y la presión hidrostática de este? Significa que a mayor densidad, mayor presión debido a la concentración que tiene la masa del fluido, que puede ejercer sobre un cuerpo menos denso y llevarlo a la superficie. Esto lo conocemos con el principio de Arquímedes. Recordemos que la densidad del agua del mar es diferente al agua dulce. De igual, el agua de mar es equivalente a 1,028 y el agua dulce es de 1 gramos por centímetro cúbico a 20 grados centígrados en condiciones ideales de laboratorio. Ahora, si un cuerpo es lanzado a una profundidad en el mar, significa que este cuerpo va a tener una mayor presión que soportar respecto a la presión ejercida en el agua dulce al mismo tiempo. Recordemos que si la densidad aumenta, la presión atmosférica también aumenta. Hay que tener en cuenta también eso. Ahora, la presión hidrostática depende de la forma del recipiente que contiene un fluido. Justifique. Respuesta. Cuando hablamos de fluido es lo que se adapta a la forma de un recipiente que lo contiene. Y como ya dijimos y demostramos que la presión hidrostática depende de la profundidad en reposo, la forma del recipiente no interfiere en la presión. Esto que quede claro. Eso solamente aplica únicamente en los gases ideales, no en los líquidos. Y la pregunta es calcular la presión ejercida de un cuerpo con peso 20 newton cuando se encuentra encima de una silla de 10 kilogramos, cuyas patas circulares son 4 y tienen 3 centímetros de base cada una. Calcular la presión ejercida por el sistema.